quiero pues dar la bienvenida a todas las personas, que algunas hay presentes, pero fundamentalmente a todas las que nos vean en streaming ahora en directo o bien luego cuando convirtamos esta retransmisión en el repositorio, que es lo que pretendemos. Desde el año pasado que comenzó la pandemia, en la Dirección de Cultura de la Universidad de Córdoba viene desarrollando distintas actividades que se van almacenando en vídeo para que la gente la pueda disfrutar en el momento que le sea más cómodo. Hablamos de Ucocultura en casa, es el hashtag que utilizábamos. Y esta actividad pues se enmarcará ahí. Más concretamente se enmarca en lo que llamamos el Laboratorio Ucopoética. Ucopoética es toda una serie de actividades, empezó siendo un certamen, pero son muchas más cosas que están engarzadas con el mundo poético, al que Córdoba siente un especial vínculo y muy particularmente la Universidad de Córdoba que desarrolla este laboratorio que coordina Javier Fernández, que está también entre las personas que están por ahí. Por aquí han pasado muchísimos poetas, fundamentalmente le prestamos mucha atención a la poesía joven. Y hoy particularmente tenemos un libro joven de poesía, casi la primera experiencia de un artista sobradamente conocido, como es Javier Ruibal. Para nosotros es un placer, queremos agradecerte, Javier, que nos hayas dedicado un par de días, porque hoy tenemos este streaming poético contigo, y mañana en este mismo escenario, esto no será por streaming, pero tranquilo a las personas que no estén en Córdoba, porque con el tiempo, en su debido momento, sí será retransmitido. Para eso tardará un tiempo que lo produzcamos y que además tú puedas tener tu gira sin que te reventemos mucho las sorpresas que tengas. Pero sí serán repositorios que la Universidad de Córdoba pues tendrá la satisfacción de tener, ¿no? Nada menos de Javier Ruibal. Es difícil presentar a alguien sobradamente conocido, es difícil presentarlo cuando además le tenemos estima personal, admiración personal. Y qué decir de alguien que últimamente ha cosechado pues todos los mayores reconocimientos del mundo artístico, tanto a nivel nacional, medalla, premio nacional, hasta medalla de oro de nuestra comunidad autónoma de Andalucía, hijo predilecto de no sé cuántos sitios y amigo favorito de muchas personas, que creo que es uno de los reconocimientos que seguro más va a ser. Así que hoy vamos a hablar de poesía, vamos a hablar de música, seguro, vamos a hablar un poquito de todo y vas a leer cosas. Y mañana tendremos un concierto en toda regla aquí en el Rectorado de la Universidad de Córdoba, un concierto que en su momento también podremos disfrutar en diferido, llegado el momento y lo anunciaré. Ante todo, por tanto, quiero darte la bienvenida, Javier. Muchas gracias. A Córdoba, que como siempre te recibe muy cálidamente. Sí, pero bueno, en invierno también, se me recibe muy cálidamente. Para mí es un placer. Bueno. La verdad que sí. Estamos en el entorno del laboratorio Ucopoética. Me gustaría, no sé, por empezar y romper el hielo, seguro que luego acabaremos hablando de todo lo que nos apetezca. Estás en tu casa, por tanto, siéntete libre de hablar de todo lo que te apetezca, pero bueno, sería bueno contextualizar cuál ha sido tu relación con la poesía, ¿no? Porque siempre te has protegido con una guitarra delante. ¿Cuál ha sido tu relación con la poesía? Bueno, la primera es en el instituto, ¿no? Y era, pues nada, Góngora, mira por dónde he entrado bien, ¿no? Góngora, Quevedo López, ya sabes, ¿no? Los clásicos, porque los otros contemporáneos estaban prohibidos y no se daban, ni se citaban en las clases, ¿no? En los últimos cursos ya del instituto sí se citaba a García Lorca y Rafael Alberti, entre otros, y Alexandre como poetas destacados, al margen de que no se pudieran conseguir prácticamente sus poemarios, ¿no? La relación ha sido eso, al principio algo que estudiar, después algo que descubrir o que clandestinamente sondear. Después recuerdo también que en el puerto de Santa María había un aula de cultura, un aula poética y de música, donde se hablaba. Recuerdo que un día se leyó una carta de Rafael Alberti a José Luis Tejada, poeta del puerto de Santa María también, coetáneo suyo, igual un poco más joven José Luis, pero que se tenía muy buen aprecio, y entonces pues se leyó aquella carta casi en clandestinidad, que la asociación Medusa se hizo con esa carta, no sé cómo fue. Y entonces entendí también porque decía Celaya que la poesía era un arma cargada de futuro, precisamente porque
encerraba el peligro de que nos hiciera más libres y más que pensáramos mejor y fuéramos más cultos. Y, en fin, que esa fue la relación primera, ¿no? Después, a la hora de escribir canciones, cuando ya Serrat y Morente musicalizan a Miguel Hernández y a Machado, Serrat, ¿no? Ya la relación es más inmediata, ya están convertidos en canciones, que es lo que a mí me ponía, ¿no? Porque la poesía a secas tiene, incluso aquella que está muy rimada y con una métrica muy pulida, muy elegante y rimado en consonante, siempre tiene esa cosa de que no deja de ser una reflexión del poeta, ¿no? Una mirada interior que no siempre va buscando encandilarte. La canción sí, la función de la canción de alguna forma es llevarte a algún lugar donde puedas tener la sensación, aunque sea vaga y transitoria, de un momento de emoción o de felicidad. Y la poesía en sí misma, creo que ya lo hemos hablado hoy, ¿no? Que es una mirada hacia adentro tan áspera y dura como el que de pronto tiene que reconocer que tiene una enfermedad, ¿no? Y tiene un lastre y algo ahí que está desordenado o que le da problemas y tiene que resolverlo. Y entonces cuando vuelcas en el papel eso, ya eso no tiene nada que ver con la canción, con esa cosa así bonita o luminosa que suelen tener las canciones, ¿no? En tu caso, ¿fueron primero el intentar así arreglar algunos versos o directamente tú empezaron los acordes? Yo empecé a tocar la guitarra antes y a tocar mal la guitarra, como corresponde, y a imitar a gente que lo hacía muy bien y que había compuesto canciones muy bien hechas, y ahí iba yo robando mis acordecillos para mis canciones y alguna que otra armonía. Ese es el principio de cualquiera, ¿no? O sea, ir copiando, imitando, hasta que ya de pronto un día tienes la necesidad o la vergüencilla de no haber escrito todavía nada, ¿no? Y ya rompes el cascarón y lo haces, ¿no? O sea que tú al principio hiciste alguna canción, o sea, cantabas canciones de otros. Sí, y además en inglés también. ¿De quién? ¿De quién cantabas, José? Pues cantaba Serrat, por supuesto, Milanés, alguna de Silvio, alguna de Violeta Parra, algo de Paco Ibáñez, indudablemente, pero también alguna de Bob Dylan mal pronunciada y alguna al principio pues de los Beatles, que fueron mis ídolos y todavía lo siguen siendo. Eran tan descomunales y todavía lo siguen siendo. Al margen de que precisamente ahora que hablamos de poesía, pues lo que contaran no siempre era más allá de un piropo a una chavala para ligársela, ¿no? Pero las músicas eran maravillosas, ¿no? Has nombrado a Paco Ibáñez. Muchas veces cuando se hace recuento en este país de la canción de autor, casi que se empieza con él y con las primeras experiencias precisamente de musicar versos, ¿no? Parece que la canción de autor nació hermanada precisamente con la poesía. Sin embargo, la sensación que yo tengo, y por lo que ya has contado en los minutos que llevamos, ¿a cuánta gente arrastró a la poesía Serrat con Antonio Machado y con Miguel Hernández? A mí entre millones. Impresionante. Claro, hombre, Serrat era pan diario en la mesa de todo aquel que tuviera un poco de sensibilidad y una edad adecuada para hacerse una idea de lo importante que era y es ese hombre, ¿no? Mi madre, por ejemplo, cuando oía que yo ponía una y otra vez los discos de Serrat, me decía: hijo, este hombre me da tristeza. Digo, pues te da tristeza porque canta Pueblo Blanco y canta canciones en las que hay cosas que son duras, ¿no? Pero que eran necesarias decirse y ahí estuvo el hombre para decirlas, ¿no? Siempre ha sido en ese sentido muy leal con sus ideas y sobre todo con aquellas cosas que había que reclamar para beneficio de todos, ¿no? Pero cuando ya puso música a los poetas, es que aquello agarró otro nivel, o sea, se le convirtió, dejó de ser solamente un cantante para ser un hombre de la cultura, ¿no? Uh-huh. Y eso también nos ha hecho un favor a todos nosotros, que hacemos canciones y entramos en la cultura. Ya estamos él se coló y nos coló a nosotros. Uh-huh. Por no hacer todo muy cronológicamente, si nos venimos a hoy,
tienes delante un libro, Coraza de Barro, que ha sido tu, si no me equivoco, tu primera publicación en poesía, ¿no? Y claro, la primera impresión que teníamos cuando no conocíamos la historia era que había sido fruto más de tu provechosísima creatividad en tiempo de pandemia. Sin embargo, me comentabas hace un rato que el libro nació hace mucho más tiempo. Cuéntanos un poco la experiencia de Coraza de Barro. Bueno, el atrevimiento, ¿no? Empezó antes. Siempre he estado pensando, bueno, algún día publicaré poesía, escribiré poesía. No publicaré, siempre pensé, algún día escribiré poesía. Ya publicar me parecía una fantasía. Y entonces tuve un primer arranque, escribí un primer poema y la verdad es que me gustó mucho. Me gustó tanto que dije, chaval, anímate, ¿cuándo vas a dejar esto, no? Si no... Y tenía al mismo tiempo, fui venciendo un respeto muy grande que siento por los poetas notabilísimos de todos los tiempos y los coetáneos, vamos, los que son, además, para más handicap, amigos míos, ¿no? Con lo cual, uy, he sido yo, ¿no? He soplado. No se puede soplar con esos micros. No se puede uno expresar, pero hasta cierto punto. Bueno, que son amigos míos y claro, eso me imponía un respeto añadido, ¿no? Y una vez que superas un poquito eso, las vergüenzas, los pudores, el respeto, y dejas de inmovilizarte, porque si no tampoco hubiera cantado nunca, si no hubiera pensado, no voy a escribir yo nunca una canción como alguna de estos de mis ídolos, no lo haría, no hubiera empezado nunca. Y así arranqué y empecé a escribir ese primer poema que me gustó mucho y me animó, y ya fui escribiendo casi a diario durante un año y un año largo. Y estábamos ya seleccionando los poemas para hacer este libro y entonces vino el confinamiento. Y el libro salió en pleno confinamiento, lo cual me dio un debut discreto en las publicaciones poéticas, ¿no? Porque entré sin armar demasiado ruido. Me hubiera encantado hacer eso tan bonito de ir a firmar tus libros a una feria del libro, lo que fuera. Solamente se pudo hacer en Cádiz y en la del verano pasado, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo estamos aquí creo yo que estamos para poner en pie nuestros deseos y nuestras fantasías, por surrealistas que sean. Basta con que uno las haya pensado, ya dejan de serlo, ¿no? Y ya pueden convertirse en una realidad. Y ahí junté un puñado de cosas muy variadas, ¿no? O sea, hay poemas en los que me impuse absolutamente no usar la rima consonante, no usar la métrica usual de los poemas clásicos. Y luego hay algunos en los que no pude remediarlo, porque uno es quien es, y claro, pues tú no puedes hacerte pasar por quien no eres, ¿no? Y salen de vez en cuando algunos pasajes en los que suena el cantante, ¿no? Hay un verso ahí, se coló el cantante. Tuviste que reprimir un poquito la pulsión esta de ver 3 versos que te encantaron y decir, oye, espera, voy a coger la guitarra a ver si esto me lo llevo para adelante. También la cosa de decir, esto se puede convertir en... Esto para mi disco, ¿no? Ya, el libro ya veremos, ¿no? En fin, eso es una tentación siempre, ¿no? Y luego escribí, lo que más me ha gustado escribir han sido los haikus, porque ya eso es como el néctar, ¿no? de lo que puede ser un poema, ¿no? Me explicaron así, primero la medida de 5-7-5, luego que tenía que ver con una observación de la naturaleza o de un estado del ánimo que tiene que ver con la naturaleza, una reflexión filosófica o sociológica, ¿no? Y algo estático que hipnotice, que te deje fijo en una idea y dure lo que dure, pero que tenga ese impacto, ¿no? Eso más o menos de lo que leí sobre los haikus, ¿no? Y me ha gustado mucho hacerlo. Y algunos, confieso, que me encantan, y también me lo han refrendado poetas, buenos poetas, y me han dicho, este sí es un gran haiku. Sí. Con lo cual, verá, no ha estado mal también. Estas cosas de hacer lo que uno nunca ha hecho son un acto de
soberbia o de ego cuando tiene unos 18 años. A los 50 es una preocupación a resolver, a los 60 y tantos es una urgencia. Y entonces lo que hice fue, venga, ahora vamos ya, porque si no, ¿cuándo lo vas a hacer? Y reconociéndote un poco en tu forma, en tu expresión poética, en relación con tu expresión más musical o de cancionista, por decirlo de alguna manera, ahora que ves ambas expresiones, si volvieras a hacer, o si en próximos libros de poemas, ¿incluirías alguna canción tuya? ¿Ves alguna canción tuya incluida en un libro de poemas? ¿Y cuál sería en su caso? Ahora también uno va viendo que son intercambiables, ¿no? O sea, que en realidad el mismo que escribe la canción escribe el poema, con lo cual hay no sé, uno no se puede operar de la mitad de uno, ¿no? Uno es uno entero todo el tiempo. Muchas de ellas podrían haber pasado a canción y de hecho algunas décimas que había escrito, de esas décimas he escrito una canción que tú me citaste antes en una conversación, la del fin del mundo fue ayer. Sí. He escrito en el último disco ahí Yo soy africano, en el anterior ahí también Mi bella navegante, Tu divo favorito, una serie de canciones que tienen estructuras de décimas y que son varias décimas. La décima tiene un problema, que es que son 10 versos. A la hora de cantar me refiero. La décima no tiene ningún problema, ¿no? El problema soy yo, no la décima, ¿no? Pero las décimas son largas, son 10 versos y tienen que ir resueltos de una manera y el décimo verso resuelve definitivamente una idea y pasas a la siguiente. O sea, para hacer una canción en la que 5 grupos, o sea, 50 versos tengan relación y en sí mismo cada grupo de 10 se resuelva a sí mismo, es un cierto malabarismo, ¿no? Y sobre todo porque corres el riesgo de ponerte muy pesado, pues 50 versos en una canción son muchos versos. Sí. Y entonces una manera de aliviarlo, y de hecho salvo en la de El fin del mundo fue ayer, que es más lenta, intencionadamente, porque lo que está contando es algo casi siniestro, Una ¿no? imagen apocalíptica. Apocalíptica, pero esperanzada, porque al decir que fue ayer, es decir, que hemos sobrevivido, como dice Melchor Campuzano, dice, ya estamos hablando de esto de la pandemia y todo eso, dice, ya estamos en lo mejor de lo peor. Entonces, pues eso, ya indica que ya pasó. Pero salvo esas, las demás tienen una música muy ágil, ¿no? Y eso ayuda al verso a que fluya y a que pase más rápido, ¿no? Bueno, has sacado ya el tema de las décimas. ¿Por qué están de moda las décimas? No lo sé. Bueno, quizás porque Alexis Díaz Pimienta, que es el guajiro, el cubano más hiperactivo que yo conozco en cuanto... O sea, yo cubanos hiperactivos conozco pocos, ¿eh? Creo que no existen muchos. Pero Alexis Díaz Pimienta es un enamorado de la palabra, aparte de que es repentista, o sea, vive desde que era niño haciendo competencias en décimas improvisadas, que eso tiene un meritazo increíble, ¿no? Y involucró un día a Drexler en el asunto, fueron a ver si improvisaban algo, yo no sé cómo fue la cosa. El caso es que eso ha corrido mucho y al final ya somos montonazos de gente que está haciendo décimas, incluso tenemos un WhatsApp de décimas. Te iba a preguntar por eso ahora. Sí, sí, pues ya te lo cuento, es un WhatsApp normal. Bueno, no es normal, porque no es normal porque eso está abierto 24 horas, porque hay gente que está en América, hay gente que está en otros sitios, y entonces te levantas por la mañana y ahí te han tirado unos cuantos versos para seguir, ¿no? Porque la idea es uno tira un verso y el siguiente lo pone otro, el que en ese momento lo lee y es más rápido respondiendo, ¿no? Y hay veces que no da tiempo a poner nada, ¿no? ¿Va? Que yo sale. Y lo bonito es que queda resuelta la décima de una forma muy airosa, ¿no? Por lo menos, no digo que sean las mejores décimas del género, pero salen muy buenas, ¿no? Y ahí estamos, yo qué sé, somos 30 al menos, ¿no? Hay quien no escribe nunca, hay quien entró un día y no escribió nada y se fue. Y se dice que lo echaron. Se dice por ahí que lo echamos, nosotros no echamos a nadie. Si no tenemos tiempo de echar a nadie, estamos ahí poniendo versos, ¿no? Pero él mismo llegó y no escribió nada y se fue, y ya está, ¿no? Y hay gente que sigue ahí, está en el club, pero viene poco. Bueno, pero tienen el carnet, que está bien. Sí. No, hombre, las décimas con los versos de 8 sílabas, la verdad que han recogido toda la tradición, ¿no? Casi romance.
y que la música también se ha seguido, ¿no? De hecho, que haya repentistas de décima casi entronca con el punto guajiro en Cuba o el punto cubano en Canarias, ¿no? En La Palma, y que son al final claro, son repentistas y son casi duelos a ver quién tiene más ingenio, quién es el primero que se queda sin argumento para rellenarlo. Y realmente yo creo que la décima está ahora con buena salud y encima encuentra un grupo tan pinturero como el vuestro, pues. Y luego es muy divertida escribirla, ¿no? Es divertida, bueno, depende de lo que vayas a contar, ¿no? A mí me ha salido alguna bastante tristona, ¿no? Pero cuando se está haciendo así entre varios, es como hacer un crucigrama entre todos, ¿no? Y cada uno puede estar haciendo lo que sea, ¿no? Pero está siempre abierto eso. Y ha sido una cosa muy divertida, sigue siendo muy divertida. Bueno, Javier, vamos a intercalar la conversación con alguna lectura que a ti te apetezca hacer. No sé si a lo mejor te he visto antes señalar algún poema por donde podríamos empezar. Sí, he señalado algunos porque si no, yo no sé ni los títulos ni en qué página están. O sea que a mí me pasa también con todo lo que hago que ¿cómo se dice? El saborcillo me dura poco, ¿no? O sea, yo hago un disco y lo oigo el primer mes un puñado de veces, aparte de oírlo para mezclar y todo eso, ¿no? Que es más pesado, eso es una labor, ¿no? Pero luego ya cuando está acabado y lo oigo y después ya no lo oigo más, casi nunca. Y con el libro me pasa lo mismo, o sea que, salvo que me pidan leer, yo tengo ahí un buen puñado de la editorial que me mandó y no lo vuelvo a releer. Entonces, por eso he tenido que poner señales. Mientras busca el poema Javier, yo hago mi minuto de publicidad. Estamos aquí en la Universidad de Córdoba, en el rectorado de la Universidad de Córdoba, con el placer de tener a Javier Ruibal hoy con poesía, mañana con un concierto. Bueno, voy a leer el primer poema que escribí, que fue el que me animó. Otra cosa que también, otra cosa que también es importante es la declamación, el leer un poema. Yo no sé leer poemas. El que era maravilloso era Rafael Alberti. Ajá. Pero casi declamaba, me acuerdo. Claro, era una entonación de rapsoda, sí. que a cada palabra le daba un peso, ¿sabes? Esa cosa. Yo es que me da vergüencilla, entonces no. Lo que tengo hoy es un poquillo carraspera. Voy a ver si toso un poco. Bueno, a ver si esto ha mejorado. Venga, primer poema. Primer poema. Vértigo y enigma. Mudar la piel. Luego ofrendar los huesos. Al aire las escuálidas vergüenzas, el mimbre escaso y frágil donde el ego tejió su máscara de niebla. Echar al fuego todas tus soberbias y al fondo del arroyo sus cenizas. Desde el cero absoluto de los pulsos, dar un salto mortal a los infiernos y así, 1000 veces muerto y regresado, saberse torpe y huérfano de juicio. Esa es la idea, ¿no? Que está uno en pañales, ¿no? Que cuanto menos certeza tengas de que lo que haces está bien, probablemente más te volcarás en el poema, que es lo que hablábamos antes de la idea de mirar hacia adentro a un riesgo de encontrarse un monstruo, ¿no? Sí, en el poema realmente uno se vuelca casi sin red, ¿no? La música tiene uno más burladero, quizá, ¿no? En un momento de un estribillo. Hombre, y una guitarra y aplausos cada 3 minutos. ¿Qué más quieres? Eso decía Craig, con muchas gracias. O sea, los actores, pobrecitos, tienen que esperar 2 horas para que la gente les aplauda. A nosotros cada 3 minutos. Ole. O sea, claro, ¿a quién no se va a dedicar a la canción, no? Pero, uy, perdón. Joder, estoy con la técnica hoy. Pero es eso, ¿no? Que sí es crudo, es áspero. Y precisamente por eso tienen una utilidad diferente, ¿no? Al de la canción, una utilidad muy diferente. Mira, otro de los primeros, ahí estaba yo muy animado, después ya empieza uno a sentir otras cosas, ¿no? Se llama Absorto. A través de un haz rubio de luz, regalo de este benévolo otoño que cruza en diagonal la sala, partida en 2, claro y oscuro, hay un vaivén de motas suspendidas, un flujo dorado de asteroides ingrávidos, minúsculos planetas que muevo a voluntad de un manotazo, cual doméstico creador alucinado
de infinitas, novísimas galaxias, volutas celestiales de mi cuarto, agujeros negros momentáneos. Y quedo absorto y fijo en este juego, como absorto quedaría Dios si acaso fuese un ser a mi imaginación y semejanza. A mi imaginación y semejanza. Siempre hay que echar manos de Dios todo el tiempo, te das cuenta, ¿no? O sea, Autoilusión mucho. Sí. Hombre, escribí un disco que se llamaba Templo, además, o sea que ya... No, tener a Dios a mano es muy socorrido. Sí. Lo dicen hasta los religiosos, ¿no? Por cierto que hay aquí un poema que es una broma, se llama Dios, con perdón. Bueno, con perdón, que me excuse quien me tenga que excusar, yo soy agnóstico. Dice, para que veas la diferencia entre el principio, que estaba yo como más reconcentrado, y luego ya empiezas a relajarte también, ¿no? Dice, Dios y yo nos perdimos hace tiempo. Él por ahí lamentando los desmanes de su mala mano, la poca pericia con que nos creó. Entre tanto yo voy dando vida a sus fallos, pifias que pasó por alto en su gloriosa soberbia de batir un discutible récord para presumir de ser el verbo más listo y veloz del año cero. Premio a la eficacia en el trabajo, creando así al tuntún el universo en unos cuantos días a destajo. Soy su desespero y su vergüenza, así que me dejó por imposible. Suele ocurrir de vez en cuando. Presiento su dedo que me acusa, su ojo posado aquí en la nuca, su voz que me susurra en el oído. Oye, no te hagas el listo, que si me pongo divino, lo mismo vuelvo a liarla y aún podría ser peor. En fin, ahí tuteándome con el Altísimo, ¿qué te parece? Bueno, un diálogo. Javier, igual que en tu música es reconocible, evidentemente, una raíz, un contexto y una cultura muy ligada a tu entorno, en este caso Andalucía y más propiamente gaditano, aunque has cultivado un poquito todas las provincias andaluzas, incluso un chotis últimamente en Madrid. Al escribir poemas, ¿sientes ahí lo mismo ese contexto o eres más universalista? Es decir, ¿de alguna forma te descubres gaditano o andaluz en tus poemas o no? No he tenido tiempo de eso todavía, de pensarme, que es que no sé qué peso específico tiene esto, ¿sabes? No lo sé. Sinceramente, me encantaría poder decir, pues mira, aquí esto está bien, esto está regular, yo creo que esto va hacia... Más que nada es un volcarse, un abrirse a un modo nuevo de expresar, donde no tienes que contentar a nadie ni buscar el punto de confluencia, ese que decía de emociones, alegrías, diversiones o bailes, ¿no? Que tienen las canciones. No sé esto es más todavía. Una búsqueda de uno mismo, ¿no? Quizá. Totalmente, o sea, totalmente es intentar ver qué hay ahí adentro y no perder nunca la referencia de que realmente esto sí está escrito con mucha lealtad a la palabra, ¿no? Y a la literatura y a la poesía. En eso sí puedo asegurarlo porque lo sé, porque lo practico con mis canciones también, entonces no lo iba a dejar de practicar con los poemas, pero quiero decir con esto que no sabe uno muy bien qué es lo que está haciendo, salvo que lo está haciendo con esmero, ¿no? Que es una palabra que usaba mucho nuestro ya desaparecido, o solamente hemos perdido su presencia, aunque siempre va a estar con nosotros, Pepe Caballero Bonal, que decía que había que escribir con esmero, ¿no? Quien escribe con esmero está haciendo con la palabra y con la literatura en general, y con el pensamiento y la cultura está siendo leal, ¿no? Si escribes por rellenar, para salir del paso estás perdiendo la esencia de lo que significa recoger el habla, que es lo que nos da utilidad para comunicarnos, y convertirlo en algo más elevado, ¿no? O sea, hacer del habla, que es una mera herramienta, algo prodigioso, ¿no? Entiendo. La pregunta iba un poco porque es curioso que entre los distintos nombres que van saliendo de poetas, un alto porcentaje han sido andaluces, ¿no? César Miguel Hernández, Hernán Machado, Lorca Alberti, y acaba de nombrar, tenía preparada un poco la pregunta también, preguntarte porque nunca lo sabía, llegaste a conocer, imagino, a Caballero Bonal, ¿no?
Sí, y he tenido trato en proximidad, he sido el único poeta de otra generación que no es la mía, con el que he tenido ocasión de tratar y de charlar y de reírnos y de pasar muchos ratos juntos. Y además he tenido también la suerte de que él, como era muy aficionado al flamenco, bueno, muy aficionado, era un gran conocedor del flamenco, a niveles de erudición ya, ¿no? Pues cuando yo hice mi primer disco, la compañía Ariola le presentó lo que yo había grabado a ver si él tenía alguna opinión que dar y me echó unas flores maravillosas, maravillosas. Y después con los años, cuando hice el disco Sueño, con la Orquesta de Córdoba precisamente, también escribió, ahí yo se lo pedí a él, a Almudena Grandes y a Luis García Montero, a Felipe Benítez, a un montón de amigos que escribieran, si querían escribir algo, ¿no? Y él volvió a poner la guinda del pastel, porque claro, era Caballero Bonal, ¿no? En algunos, mencionado primero, la verdad es que en algunos de tus primeros éxitos, corrígeme si me equivoco, porque yo tengo la sensación de que tuviste algunos éxitos con temas que podían catalogarse en un ritmo como de rumba. Sin embargo, en realidad, buena parte de la textura de tus primeros discos tenía mucho de bulería y tenía mucho de un sabor flamenco bastante auténtico, ¿no? Bueno, que siempre has mantenido, pero que allí que llamaba muchísimo la atención porque ningún cantautor había hecho. Es más, recuerdo que en aquella época en tus conciertos era relativamente habitual que pararas en medio del concierto y que cantabas y tocabas a la vez una bulería, cosa que tampoco todo el mundo tiene a su alcance hacer eso, ¿no? Hombre, ahora cuando has dicho lo de la vinculación, si me considero andaluz escribiendo, ¿no? Yo creo que soy andaluz en todos los aspectos siempre, ¿no? Aunque no tengo un acento muy definido ni de Cádiz ni de ningún lado donde he estado, pero sí, yo me siento que lo soy y trato de fomentarlo, ¿no? Que eso se note. En los primeros discos mucho más, también estaba buscándome y claro, siempre me intenté quedarme en el umbral donde quedara bien claro hasta qué punto, hasta dónde llegaba mi gran afición por el flamenco y dónde comenzaba una profesionalidad flamenca que yo no quise asumir o no pude o no debía, lo que fuera, ¿no? Pero no quise hacerme pasar por un flamenco de tomo y lomo, ¿no? Que los flamencos, para ser flamenco no basta con decirlo, hay que trabajárselo mucho y conocer mucho todas las variantes de los cantes, luego todos los estilos de cada uno de los cantaores, porque cada flamenco es el flamenco en sí mismo, dicho otra vez entero, ¿no? Y eso era una faena muy gorda para mí. Yo quería algo un poquito más desahogado, ¿no? Pero sí me honra mucho poder hacer en todos mis discos, ahí en este último también hay unas bulerías que son unas bulerías más, ¿cómo diría yo? Más al estilo Chano Lobato, Benny de Cádiz y tal, que son unas bulerías graciosas de broma, ¿no? Esa es la idea de haber hecho las de este disco, que en casi todos hay algo, ¿no? En fin, que a mí me entusiasma el flamenco, pero me defino como un gran aficionado y hago mis guiños a ese arte maravilloso. La verdad es que hoy día hay tanta gente que se intenta arrimar al flamenco porque de alguna forma tiene un mercado y tiene una aceptación, sobre todo lo que se poperiza, si podemos utilizar ese palabra, del flamenco, pero en realidad el mundo flamenco a ti te ha respetado siempre. Tú, de hecho, has contado muchas veces en tus discos con invitados flamencos puros, ¿no? Sí, de memoria, estoy pensando algunas intervenciones en el cine Macario son flamenca, muy buena. Bueno, y Carmen Linares también cantó conmigo la bulería de Picasso. Es indudable que a mí me tienen mucho aprecio y yo a ellos, ¿no? Y creo que fundamentalmente por eso, porque no hay confusión al respecto, porque con ¿cómo se dice? Tanta necesidad de etiquetar las cosas, que eso ha sido más bien la industrialización de la música ha llevado a eso, ¿no? Pongo aquí una etiqueta para diferenciarlo de aquello, pero para crear una línea de productos a consumir, ¿no? Y cuando uno no va buscando eso, trata de que se sepa, bueno, tú quieres saber hasta qué punto soy flamenco, pues escucha mis discos y tú verás qué medida de flamenco hay, ¿no?
pero yo equipararme pues con los grandes, con Enrique, con Carmen Linares, eso no quiere decir nada, no quiere decir que ellos no, como hizo Carmen, me quedé con las ganas de hacerlo con Enrique, ¿no? O con Paco de Lucía, que también me dio un trato muy entrañable y muy simpático siempre, muy cómplice de colega, ¿no? Cosa que me desarmaba totalmente, porque Dios no puede venir y echarte el brazo por lo alto, ¿no? Dios está ahí y tú llegas y le rezas, ¿no? Pues una cosa así, ¿no? Esa sensación de acogida muy bonita, ¿no? Así que entre eso y además por eso, entre otras cosas y además por eso, más respeto hay que tenerles, ¿no? A los flamencos que lo son cabales de verdad, pues como por ejemplo mi hija Lucía que baila flamenco y es una bailaora en toda regla, que se lo trabaja y que vive con una emoción flamenca todo el tiempo, ¿no? Así que por respeto también a ella. Qué buen instrumento de percusión te has buscado con sus tacones. Fíjate, y además se mueve. Lo bueno que tiene es que cuando ella sale ya, a mí ya no me mira nadie, ya todo el mundo está mirándola a ella. Y es una delicia verla bailar ahí. Hablaba antes de las etiquetas de la línea de producción. ¿Te has encontrado en secciones muy diferentes en las tiendas de discos? Bueno, lo más gracioso me lo contó Paco Lobatón, que me encontró en la sesión de salsa. Bueno, que te encuentre Paco Lobatón ya te eso digo. Él busca, ¿no? Y me lo contó, me dice, estaba buscando tu disco porque quería regalarlo, estaba en Valencia, no sé qué, y me encontró en la sesión de salsa del Corte Inglés. Digo, Paco, en peor establado hemos actuado, ¿no? Bueno, hemos hablado de Caballero Bonal, un poco por el tema de los poetas con los que has tenido cierta relación. Tenía pensado preguntarte si nunca le habías metido mano a Rafael Alberti, pero a mediodía me has comentado que sí. ¿Has hecho algún poema de Rafael Alberti? Sí, El sueño de marinero en tierra. Sí, es un poema hermosísimo. Noche verde caracol la luna sobre todos los tejados, blancas doncellas desnudas, remadores a remar. No me lo sé así cantado y no lo voy a cantar. Pero ahora lo busco si acaso por aquí a papá Google que me diga cómo es. ¿Llegaste a conocerlo personalmente, supongo? Sí, pero con él tuve menos trato. Ya Rafael cuando vino al puerto estuvo puntualmente por allí, luego se fue a Madrid. Yo entonces estaba viviendo en Barcelona y luego cuando volvió al puerto, bueno, él ya estaba en una edad bastante más delicada, no andaba mucho de actos, salvo actos poéticos en los que se le rindiera un homenaje a él, ¿no? Y ahí lo conocí, canté para varios homenajes suyos, a ver si encuentro. Vaya, ahora no lo voy a encontrar. Bueno, es que es un poema precioso, la verdad. Encuentro mi vídeo cantándolo, pero... Y con los más contemporáneos, ¿cómo se llaman? Los del puerto, con los de Rota, ¿cómo se llaman? La pandilla está Benjamín Prado, García Montero... Ah, yo bien. Hombre, eso ha sido una de las cosas. Ahí Felipe Benítez empezó a invitarlos a unas noches de poesía que se hacían en el Castillo Luna. Y se fueron cogiendo afición a venirse ya no a recitar sino a pasar el verano, y luego algunos compraron casa y al final ahí el grupo de Rota que le llaman, ¿no? Sí. Y están todos ahí y con ellos tengo una relación estupenda. Ahí también tuve la suerte de conocer a Ángel González, ¿no? Ah, claro. También en un ambiente bastante procaz, donde se cantaban unos borderíos impresionantes, porque tú piensas, bueno, estamos aquí en una cena con Ángel González y tal, y cantaba unas cosas, pero una cosa súper ordinaria, ¿no? Sí. No, Ángel por la noche era... muy graciosa, pero claro, uno se queda desarmado, ¿no? ¿Sabes? Yo lo veía un señor mayor en teoría tan frágil. De hecho, creo que alguna vez te conté la anécdota cuando vino Ángel González a Cosmopoética. Coincidió que ese año también entre los trovadores vino Javier Crae, buen amigo tuyo. Y bueno, tú conoces a Javier Crae, cómo es por la noche y cómo se maneja. Y sin embargo me sorprendió muchísimo que Javier Crae era el que cuidaba a Ángel González, pero con un mimo, una admiración, un respeto, una veneración impresionante. Absoluta, sí.
Pues eso, pero luego la distancia corta tenía lo suyo. Yo recuerdo, ya te digo, un par de noches y él cantar las cosas más iconoclastas y más... Muy gracioso, muy gracioso. Oye, y que no me van a poner... me hablan del poema, pero no sale el poema. A ver, aquí, sí. Dice, noche, verde caracol, la luna, sobre todas las terrazas blancas doncellas desnudas. Remadores, a remar, de la tierra emerge el globo que ha de morir en la mar. Alba, dormíos blancas doncellas, hasta que el globo no caiga en brazos de la marea. Remadores, a remar, hasta que el globo no duerma en las gargantas del mar. Ahora tenemos el chef del mar, pero él era el poeta del mar. Sí, sí, totalmente. Perdón. El mar, la mar, el mar sobre la mar. Léenos algo más. Mira, voy a leer un poema que habla de eso, de la mar. A ver, se llama Criatura Marina. Yo he estado viviendo en Madrid los últimos casi 4 años y esto lo escribí ahí. Me falta el mar. He oído su llamada, una ventana entreabierta me lo ha traído en un sueño. Dejó en el paladar su nombre, salitre en mis labios secos. Merezco ya el húmedo abrazo de su oleaje perpetuo, como merece él los míos, los que le guardo y le debo. Yo, criatura marina, he mudado las escamas, extraviado el perfume de rocas y algas, mas sigue en mi espalda mi aleta dorsal, la noble veleta que asoma el agua. Padre océano, te invoco, haz llevadera la carga de sufrirte en la distancia. He comenzado el regreso, lo mismo da en un esquife que en un hermoso velero con una vela muy ancha. ¿Cómo el mar como paisaje cómo influye en quien vive cerca, a la hora de escribir y de expresar? A mí completamente, pero también entiendo que a los que no lo tienen como fabulación, el mar, ¿no? O sea, también se convierte en un estímulo. Sí, es que, mira que es, a ver, es que es un medio hostil, ¿no? O sea, en el mismo momento en que se acaba la arena y empieza el mar, empieza un peligro seguro para nuestra integridad, ¿no? Hombre, se va en barquito, pues ya, pero es un medio hostil para el ser humano y sin embargo, o sea que es más libre andar por la tierra que hacerse a la mar, ¿no? Sin embargo, se asocia al mar como la libertad, ¿no? El mar de la libertad, el mar, la libertad, la libertad. Puede que en los tiempos de las migraciones y en los tiempos de los exilios, el mar sí fuera el mar de la libertad, pero como medio, tierra, aire, agua, el mar es una barrera infranqueable, ¿no? Y sin embargo, mira qué poético resulta, ¿no?, hablar de él. Indudablemente la belleza del mar es una cosa increíble, ¿no? Y cambiante, y como que en el invierno tiene algo tormentoso, borrascoso, que lo hace súper atractivo por el respeto que impone. Y en cambio la placidez del verano es que no parece que sea la misma cosa, ¿no? Quizá por hacer ya un poco más de repaso de algunos de los poetas a los que has cantado, de vez en cuando haces música sobre textos poéticos. Uno de tus temas más frecuentes en tu repertorio y más celebrado es el de Lorca, Por tu amor me duele el aire. ¿Es el único que ha hecho de Lorca? Bueno, ahora he hecho también el romance de la luna. Sí, para el disco nuevo que he hecho con Muxía en Galicia. La verdad es que me cuesta mucho ponerle música a los poetas. Y mira que estos dos, Alberti y Lorca, son poetas, por lo menos en los poemas en los que la métrica y la rima funcionan, ¿no? Y son muy flamencos. Entonces, claro, son muy accesibles para ponerle música. Pero aún así, cuesta imaginar que esta es, o sea, decidir que esta música es la que merece este poema. ¿Quién ha dicho eso, no? O sea, si fluye, camina, lo que, o sea, pasa, ¿no? Pero la duda siempre la tienes, y sobre todo siendo
un poema de un poeta súper destacado, ¿no? De los majestáticos, ¿no? Y ponerle música, decidir que esta música va a ser la ideal para este poema, no deja de tener un punto de soberbia, ¿no? Pero al final se hace, ¿no? Se hace. Yo con Lorca tengo su antología poética completa, llena de papelotes, aquí puestos así, pero o sea, está que no se puede cerrar porque he apartado y he señalado sus poemas no sé cuántas veces. Nunca he conseguido ponerle la música. Sin embargo, ahora con el romance de la Luna Luna, porque nos faltaba en el disco que he hecho con Uxía, ya aprovecho para decirlo, que ya es un disco muy poético. Dentro de 2 años, creo, se conmemoran 100 años de la visita de Federico a Galicia, siguiendo la estela de Rosalía, porque era una poetisa que a él le importaba mucho. También por la reivindicación de lo popular, de la indefensión de los desprotegidos, ¿no? Bueno, un poco el temperamento natural que tenía Federico. Y también porque era una mujer, y poetisas en esa época, pocas o casi ninguna. En fin, que era muy poderosa. Entonces él fue siguiendo su estela y tal fue el impacto que escribió 6 poemas en gallego. Y de esos 6 hemos cantado 5 en este disco que hemos hecho con Uxía. He cantado en galego, cosa que es una gran novedad para el público. He cantado en galego y me gusta cantarlo. No es muy difícil, claro. Si no sería imposible. Pero he cantado en galego y en castellano y ella también en los 2 idiomas. Y el romance de la Luna Luna viene a completar justamente para que en la balanza hubiera tantos poemas en gallego y tantos poemas en castellano de uno y otro, de uno y otra. Y fue el último, le hice la música ahí en la isla de Arousa, ahí lo compuse y fuimos al estudio a grabarlo. Y saldrá, me imagino que en septiembre o cosas así. Y ha sido una experiencia realmente bonita. Ha habido mucha emotividad mientras lo hacíamos, porque no en balde eran 2 poetas con un peso específico muy grande, de 2 lugares aparentemente tan distantes. Y luego los tiempos han desdibujado los mapas, afortunadamente, ¿no? Y las fronteras se han ido, ya ni siquiera las fronteras de idioma lo son, ¿no? Salvo por algunos que quieren hacer exaltación de eso, ¿no? Pero el asunto es que ha habido emoción y también nos hemos reído un montón también con esa reunión un poco insólita, ¿no? Que nos conocíamos de hace años, pero no habíamos hecho juntos más que actuar en conciertos. Pero esta vez hemos mezclado las 2 historias y se va a llamar De tu casa a la mía, porque habíamos ¿Hay un verso, creo, que decía eso? No, hay una canción que yo he escrito para este disco que se llama eso, De tu casa hasta la mía. Qué bueno. Y he escrito la mitad en castellano y la mitad en gallego también, pero con la ayuda del traductor de Papá Google. Bueno. Y luego ayudado también por Uxía, que me ha corregido algunas expresiones que son de un gallego arcaico que ya no sé, o sea, porque Google te lo puede traducir, sabe, de aquella manera. Y lo readaptamos y estoy también muy contento con eso. Bueno, ese disco ya lo estamos esperando, la verdad que nos apetece mucho. De momento, el que sigue siendo tu último disco se llama Ruibal. Con todos los discos que tienes encima, Javier, y todos los títulos que lleva, de pronto, no sé cuántos, no me he parado a hacer la cuenta de cuántos discos llevas, pero son muchos. 13. 13. Sí. No sé, 12 más 1, como diría. El último es el que se llama Ruibal. Es curioso, de pronto, ¿es una marca que se puede poner en valor o al cabo de 13 discos sientes que te has encontrado realmente, o sea, el que Ruibal sea el nombre del disco? ¿Ha sido algo muy pensado o yo le he dado demasiada vuelta al tema? No, sí, tiene algo, o sea, yo le he dado alguna vuelta, pero sobre todo, mira, tiene varias cosas. Una, primero que lo he escrito totalmente solitario en la casa ahí en Madrid durante el confinamiento y entonces soy yo conmigo mismo, o sea, ahí no ha habido nada, ni una influencia externa ni nada, ¿no? Eso por un lado. Luego, porque a estas alturas
creo que ya más o menos se puede definir sin buscar una etiqueta, pero sí decir música Ruibal es una manera de concebir la música, ¿no? Creo yo. Y luego porque era un juego muy gracioso ponerle al disco más reciente lo que le hubieran puesto al primer disco. Sí, efectivamente. Ruibal, ya está, ¿no? O sea que un poco de todo eso hay ahí, ¿no? Estamos cerca ya de cumplir la hora de intervención de charla, así que sería el momento de volverte a escuchar algún poema mientras yo animaría o alguna de las poquísimas personas presentes que podían hoy venir o a las personas que quieran a través del chat, del streaming, pues que tengan alguna curiosidad o alguna pregunta, lo pido que lo hagan a través del chat porque no tenemos la capacidad de escuchar en la sala si utilizarán el micro. Mientras tanto, pues te vamos a escuchar algún poema más, Javier. Pues a ver, mira, uno de verano, Gula. Hace pereza, el cielo nublado, 1 de agosto, afanes en huelga de brazos dormidos, se aplaza el consumo de toda energía, si acaso un empuje para recostarse, ahora de un lado, ahora del otro. Se dice que en esto consiste la dicha, el cénit, la gloria de los opulentos. Sospecho y discrepo, la hiel no descansa y no tiene tregua su gula infinita. Si acaso un instante de falsa armonía entre trago y trago de whisky exquisito, al móvil les cuentan que hubo dividendos en todas las bolsas, que salieron gratis cientos de despidos, que estamos en racha y seguimos creciendo. Un corto paseo sobre la cubierta, apenas un sorbo, la usura despierta y vuelta a empezar. Agosto promete ganar sin descanso. ¿No es esto relax? Exilio en los tiempos modernos. Un pesado lastre de miserias hunde sus pisadas en el lodo. Empiezo. Un pesado lastre de miserias hunde sus pisadas en el lodo. Limo amasado por el llanto, plomo fundido en los tobillos. No arrastran maletas de ropa ni enseres. Es otro el exilio en los tiempos modernos. Mas llevan consigo la ofensa de siglos. Ayer, como hoy, no hay aliento que alcance para tanto peso absurdo y tanto agobio. He visto pasar a los hijos de la guerra, la infame procesión de los dolientes, heridos de emoción, perdidos, desnudos de pan y abrazos, hambrientos de tierra y paz, sobrecogidos y mansos. Siento que soy yo quien les dispara, quien siembra minas a su paso, pagando la pólvora y la bala, la tropa invasora que les pisa la dignidad y los talones, haciéndoles temblar en la escapada. Aquí, desde mi cómoda atalaya, la imagen me horroriza. Sus manos suplicantes contra el muro. Por un instante, solidario, me he visto en la piel de los huidos. De pronto, en la pantalla hay una fiesta. Un lujoso anuncio de un crucero. Se borran el azufre y la metralla. Mi corazón remansa sus latidos. Vuelve la compasión al punto cero. ¿Algún otro? De un azul casi falso de tan bello, se llama Abrazo. De un azul casi falso de tan bello, ha abierto el cielo su abrazo de domingo. Apenas una brisa imperceptible aroma esta mañana y me rodea. Su cálida caricia me devuelve las limpias azoteas de mi infancia. La risa indesmayable de los juegos, las sábanas al sol, el no me pillas y el blanco laberinto donde tuve mi reino deslumbrante y transitorio. De un azul casi falso de tan bello ha abierto el cielo este domingo. Voy a leer algo más desahogado. Unas décimas. Autorretrato. De José María Ruibal y de María Calero.
cantautor, hijo tercero. Soy un caso excepcional, con vocación musical. En mi estirpe nadie había, yo traje la melodía. Ahora en casa es tradición, el baile y la percusión. Lo ponen Javi y Lucía. Vaya, muchas de las décimas que hacéis en el chat, ¿hay previsto alguna vez hacer un pequeño recopilatorio o algo? Sí, de vez en cuando se guardan y se leen todas y son tremendas, ¿no? Se nos sube el ego mucho, pero a lo mejor alguna vez publicamos algo, ¿no? Pero no sé. Mira, a ver, dice la décima del político mentecato. Un pie con el otro atado desde un ego que no mengua y una deslenguada lengua que nos devuelve al pasado. El político engolado, el flamante mentecato, me pide voto y acato como la última vez. Y me vuelve esta acidez. Por favor, bicarbonato. Y estas de las décimas de la verdad son, hay como 4 o 5. Dice, azares y coincidencias, fortuna y casualidad, no achaco mi vanidad a las malas influencias. Esclavo de mis creencias y mi yo, tomo partido y me muestro convencido de una verdad que sostiene aquello que me conviene para no verme perdido. Tendría yo más sosiego, menos duda y sobresalto, si no expresara tan alto lo que me dicta este ego, torpe, necio, sordo y ciego, que habla y habla por hablar, sin pararse a reparar, que la razón no le asiste a quien a gritos insiste, sino al que sabe escuchar. Nada es verdad ni mentira cuando se habita en la duda, sabia palabra del Buda que habla igual que respira. Los castillos de la ira dañan el alma de quienes son esclavos y rehenes de una verdad implacable, tan hueca como improbable, flaca y llena de vaivenes. Digo yo sin desdecirme que de lo poco que sé, más de la mitad se fue, poco queda que esté firme. Puede ser que antes de irme, ya olvidado de mí mismo, grite feliz al abismo de la nada que aquí fui, sin luz ni rastro de mí, que todo fue un espejismo. Si yo no estoy, nada existe, juguetes de la memoria, trampantojos de la euforia y el pensamiento que insiste en escapar de la triste y tozuda realidad. Somos pura vanidad, trasnochada y romántica. Todo es física cuántica. No hay mentira ni verdad. Pues vamos a ver. Aquí hay una pregunta. Dicen, estimado Javier, ¿cómo haces para maquetar las ideas antes de meterte en el estudio? Esta pregunta es de un músico, me consta. ¿Cómo maquetas las ideas antes de meterte en el estudio? ¿Tienes tu home studio para hacer tus demos iniciales? Dice, Ruibal está producido por tu hijo Javi Ruibal. ¿Sigues con atención a productores con los que te gustaría trabajar en el futuro? Gracias y enhorabuena. Pues maqueto, iba a decir como los catetos, que es repitiendo muchas veces hasta que me la sé. Luego grabo o en el teléfono o en algún aparatillo escueto bastante clásico para memorizar la canción. Y luego cuando voy al estudio es cuando yo no... O sea, si tengo alguna idea de algún arreglo o alguna cosa, como tampoco soy muy ducho escribiendo música, hago un tarareo, me lo aprendo o lo grabo también y luego al músico en cuestión que venga a grabar, pues le sugiero, mira, a mí me gustaría que hiciera una cosa así, ¿no? Entonces, como siempre son unos músicos súper notables o sobresalientes, te ofrecen más de lo que tú llevas. Dicen, sí, esto, pero si le añado esto, entonces, hombre, claro, lo que te iba a decir ahora. Te iba a decir. Claro, tú añade ahí, añade. Sí, y entonces, bueno, así es como funciona. Y Javi produce muy bien porque ha estudiado para eso y además tiene mucha experiencia ya. Y de productores nuevos, la verdad es que no sé mucho, ¿no? Mi preocupación, a ver, porque hay dos conceptos de producción. Uno que es el que va a poner en pie tu idea y lo que tú quieres hacer y cómo lo has medianamente concebido. Y luego hay quien quiere hacer de eso una recreación un poco propia de él, ¿no?
lo voy a producir para que sea competitivo en las ondas radiofónicas o en las programaciones de tal tipo y tal. Yo en eso no entro ni me interesó nunca, ¿no? En todo caso, si me hubiera gustado que el público enloqueciera por mí, pero si es a base de que yo le haga al público lo que quiere y aún a costa de que yo me desnaturalice, no. Ese no es el pacto. El pacto es que cada uno viene a ofrecer lo que sea y corre el riesgo de, al poner su tenderete en el mercadillo, que se paren en los de al lado y en el tuyo, ¿no? Pero así es la vida. Tú al principio, en tus primerísimos años, tuviste ocasión de grabar con alguna multinacional y tuviste que frenar un poco esas pulsiones intervencionistas, o supongo que sí, ¿no? Bueno, no tanto, porque no sabe qué es peor, si que te digan o que no te digan. O sea, porque te dejaban hacer, pero luego esas multinacionales no supieron cómo hacer crecer eso de cara al público, hacerlo expandirse, ¿no? No hacerlo crecer artísticamente, porque lo que es, no va a crecer más o va a ser mejor porque tenga más popularidad, ¿no? Pero llegar a más gente, eso bajo mi criterio, no lo hicieron bien ni lo suficiente, ¿no? Pero presiones de, oye, un trombón aquí, un socante allí, no había, ¿no? Tampoco, ¿no? En ningún caso, ¿no? Antes hemos hablado en algunos minutos sobre tu relación con los flamencos, el flamenco, pero tú has tocado diversos vértices que te han convertido en una perspectiva muy particular, que es Ruibal, ¿no? Una de ellas, desde mi punto de vista, ha sido el jazz, porque ha habido una época en la que prácticamente todos los músicos que te acompañaban eran músicos de jazz, ¿no? Has tocado con Chano Domínguez y con, bueno, todos, Marcelo Fuentes, John Parsons, Guillermo McGill, Colina, bueno, yo qué sé, se me están olvidando seguro montones. ¿Sientes que el jazz te dio cobijo o de alguna forma te sientes identificado si te dicen que tu música tiene un poquito de eso? Sí, yo tengo un poquito de todo. Sí, es que en realidad yo soy como una cabra que tira al monte y además come de todo, ¿sabes? Me gusta hacer mi vida y al mismo tiempo me gusta trabajar con libertad. Si hay una canción o unas canciones en un disco donde los músicos de jazz pueden hacer más por esas canciones, pues hayan estado, ¿no? Y además dejándolos hacer. Porque una de las cosas también es que yo no soy solo yo, mis canciones no soy solo yo. Mis canciones se han ido conformando también con las aportaciones de esos músicos, ¿no? Cada uno ha aportado su personalidad y su cosa y siempre han buscado, porque al ser tan buenos músicos, buscan la idea de concatenar eso de manera que nadie se pise a nadie. Y el resultado es el que es porque son músicos que trabajan todos con un altísimo respeto por la obra que se hace, ¿no? En ese sentido, el ejemplo, los músicos ya está en eso, ¿no? Cuando llega al tramo de su improvisación, estupendo, venga, tira por donde quieras. Pero cuando llega el conformar la pieza, ponen casi toda su voluntad en respetar que el resultado sea el mejor posible, sin que la batalla de egos se coma al cantautor, sobre todo, ¿no? Pero por eso siempre he trabajado con ellos. Y claro que siento orgullo de eso, ¿no? Tampoco soy un jazzista, ni me hace falta, ¿no? O sea, tampoco he sido un cantautor al uso de lo que en principio la etiqueta conveniaba, que es escribes y cantas y tocas lo que tú mismo haces, bueno, y está más relacionado pues con reivindicaciones sociales, por ejemplo, que con búsquedas estrictamente artísticas. Con lo cual esa etiqueta ya con el tiempo se ha ido desdibujando, porque ya la saga de cantautores es lo más variopinto, los hay flamencos, jazzísticos, los hay de todo tipo, ¿no? Humorísticos. Entonces, esa cosa bastante rígida que tenía el término cantautor tampoco venía bien al uso para lo mío, ¿no? Puede ser que eso también a los de las compañías discográficas les quedará un poco... conflictos. Claro, decir, ¿qué hacemos? ¿Este dónde lo ponemos? Este es un raro. Aquí, su obsesión de ¿esto a quién se lo vendemos? Claro, ¿Cuál es? Que me parece razonable dentro de que son industrias, y la industria,
cualquier industria pretende vender su producto, lo que genera, ¿no? Me parece súper razonable. Pero cuando ya es, tengo que vender esto por millonadas, empiezan a malbaratar el patrimonio artístico que podrían tener todas las compañías. Y entonces se encasillan en un pasillito por el que tienen que pasar aquellas músicas que lleguen a muchísima gente que no tiene predilección por la música. ¿Me explico? Absolutamente. Pues no tienen ni tampoco es censurable. O sea, uno puede tener una afición a la música, pero si no sabes, porque no has tenido costumbre de oír mucha música, tu paladar musical o tu oído no se ha hecho para pedir, quiero esto, quiero aquello, para elegir. Y entonces te van llegando cosas y desde tu nada censurable estado de ser un profano, te cuelan lo que sea, ¿no? Y entonces, si la mayoría de eso que sale por ahí es muy esencial, muy sucinto, muy, no sé cómo llamarlo, sencillito, pero con una cierta malevolencia, decir, no me compliques la cosa, sí, que esto me quita público de ese, sí, que es el más abundante, ¿no? El que no conoce mucho de la música. En fin, de esto podríamos hablar en otra charla, pero... Eso para el año que viene. Sí, sí. Bueno, ¿dónde se puede encontrar Coraza de Barro? Está, quiero decir, está en la web de Lo Suyo, está en todos lados, en todas las librerías del ramo tienen ustedes este libro. También pueden pedirlo a losuyo.es, que es nuestra tienda de internet. Ahí también están todos mis discos y algunos discos de otros artistas muy interesantes. Como Javi Ruibal, no hemos mencionado antes los Glass, que son... Como Javi, los Glass. Ha sido frescura total en tu última etapa, ¿no? Jazz y rock y nuevas edades ahí interviniendo, ¿no? Sí, eso que se hacen los ciclistas, ¿no? Se cambian la sangre entera, ¿no? A mí, como me ha gustado siempre la música como un juego, ¿no? Como lo que es. Es curioso que en francés y en inglés se le llama jugar. La música no se toca, se juega. Se juega. Y entonces eso siempre me ha parecido muy importante, no perder sentido lúdico de que eso tiene y intentar a toda costa que tú mismo no tengas la sensación de que te repites, de que sigues estirando un chicle ahí, que no, sino jugársela cada vez. Y cuando aparecieron ellos, como músicos de jazz rock glamuroso, pues a mí me vinieron estupendamente y por eso han sido mi banda. Y probablemente lo sigan siendo en otras ocasiones. Qué bien. Pues la verdad que, Javier, no queremos abusar mucho más. Llevamos prácticamente 1 hora y 10. Creo que es la extensión adecuada para una charla. Pero nos ha gustado compartir contigo tu vertiente poética y también ese género de la conversación. Me parece que es un género que a veces tenemos que reivindicar, ya que todo lo hablamos en WhatsApp o en televisión, todos son interrupciones. La conversación como género yo creo que está bastante bien. Ha sido un verdadero placer. Te agradecemos. Muchas gracias. Muchísimo que haya guardado un hueco para la Universidad de Córdoba. Mañana viene lo verdaderamente bueno, que es un poco por darle envidia a los que no puedan estar, pero que lo podrán ver en su día. Porque estará en el repositorio UCO Cultura en Casa de la Universidad de Córdoba. Y nada más, agradecer a todos los que nos habéis seguido y a todos los que nos podáis seguir cuando esté también colgada esta conversación entre amigos, porque realmente ha sido un placer, me ha hecho sentir muy cómodamente, Javier. Para mí también. Mañana estaremos aquí con Javier Ruibal y con Javi Ruibal, que acabamos de mencionar, que lo acompañará con percusiones, producciones y demás. Así que hasta la siguiente vez, muchísimas gracias y ha sido un placer. Gracias.